Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Vamos a darle las gracias al Señor primero por permitirme llegar hasta ustedes a través de esta emisión en directo vía YouTube, Facebook y también desde X. Así que le invitamos inmediatamente a los que aún no se han suscrito, suscríbanse activando las notificaciones, compartiendo en todas sus redes sociales y también apoyándonos dándole a me gusta ahora mismo. Señores, al Señor vamos a pedirle que nos asista con su bendición y que nos brinde a todos la salud. Señores, ha estado circulando una noticia sobre una ley, sobre un proyecto de ley que ha sido sometido en el Congreso de los Estados Unidos. Una ley un proyecto de ley, tenemos que acostumbrarnos a decirle proyecto de ley que quien lo ha sometido ha sido el representante en uno de los distritos de New York, no sé cuál es, pero es el representante Adriano Espaillat. Muchos de ustedes lo conocen, son de estas personas que van a los demás países siempre recostados de sus raíces y sus orígenes. Está bien, él está orgulloso de sus orígenes dominicanos. El problema es que con esta ideologización de la política, de la nacionalidad y de todo lo que tiene que ver con el patriotismo, no importa dónde te encuentres, pues esta persona es de muy open mind y muy de fronteras abiertas y muy de función dominicana y muy de que el dominicano tenga que aceptar todo lo que impongan los Estados Unidos. A lo cual nosotros siempre hemos estado opuestos a todo esto, no por nada, no por nada. Si hay un país al que nosotros tenemos que ser aliados de los Estados Unidos. Tenemos que ser aliados. República Dominicana con su política internacional debe ser aliada de los países que de verdad apoyan a la República Dominicana y a la soberanía dominicana. ¿Cómo tú vas a apoyar a un país que no apoya ni siquiera la soberanía dominicana? Pues este hombre ha estado promoviendo desde hace un tiempo una ley que ha salido ahora a circular, que es en contra de la República Dominicana, puesto que lo que pretenden los congresistas con esta ley es brindar una especie de apoyo, entre comillas, a toda la cuenca del Caribe, a todos los países del Caribe. El problema es que hablan para darle apoyo a todos los países del Caribe, pero sacan a uno. Y los demás países que están ahí, que van a recibir el supuesto apoyo, la mayoría de estos países no forman parte, digamos, de los aliados directos de Estados Unidos, sino que forman parte de los aliados de Inglaterra. Muchos de ellos forman parte, algunos de la Commonwealth y otros forman parte de la comunidad francoparlante, de la ¿cómo es? No, anglo no, francofonía, de los países de la francofonía, que son menos, pero es donde están los de CARICOM y está Francia, los que controlan Francia, y está también Haití. Haití no está. Si hay alguien que necesita ayuda ahora mismo en todo el Caribe, ¿quién es? Y ya Haití nos recibe una cuantiosa ayuda con una nación llevando agentes y otras naciones apoyando, que por cierto no han ido ninguna, solamente ha llegado Kenia. Pero ¿quién es el país que más necesita ayuda? Es Haití. Haití lo sacan. Sin embargo, lo que pretende esta ley es que sea la República Dominicana, atención a esto, y este es el motivo por el cual yo me dirijo hoy a ustedes. Según esta ley, lo que provoca, los efectos que se espera de esta ley es que la República Dominicana, en conjunto con los norteamericanos, puedan llevar seguridad a la frontera, controlar el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas. Todo eso es muy bonito. Señores, por eso es que yo, desde que veo que a mí me están hablando de ayudar, de mejorar, de los derechos humanos, yo todo le pongo un asterisco. Cheque, esto hay que analizarlo. Primero, a mí no me quieras convencer hablándome de mejorar la vida de otro. No, 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 no. Esto es para República Dominicana únicamente. No es para República Dominicana únicamente. Pues entonces esto hay que analizarlo, porque si no es así, no lo queremos.
mucho menos si es para que República Dominicana, atención, y esto es lo que ha preocupado a gran cantidad de dominicanos, que la República Dominicana ceda su soberanía en la frontera. Y esto es nuevo. Y esto es nuevo de por Dios. Esto es nuevo para ti, te lo encuentras nuevo. Bendiciones a los que nos están viendo por X, a los que nos están viendo por X, por Twitter. Yo copié ahí, tagué a unos congresistas. Por eso necesito que tú lo compartas. Compártelo para que también le llegue a ellos y puedan entrar. Y si pueden ver esta emisión, pues que suban al en vivo, le enviamos el link y podemos conversar con ellos también. Así que necesito que ustedes, los que están en Twitter principalmente, le compartan esto a los congresistas que están ahí. Bendiciones a los que nos están viendo también por Facebook, José Peña, y gracias a los que se están uniendo desde YouTube. Bendiciones para Rancel Difo, Elinsky Taveras desde Twitter con nosotros, Odalis Bellos, Leville Fon, aquí con nosotros el investigador, Jacinta Rodríguez, Miguel Rivera, Rancel Difo, bendiciones hermano. Confesora Ruiz, Matías Polanco aquí con nosotros, Radamés Encarnación, Altagracia, entre otros. Gracias por acompañarnos. Vamos rápido con el contenido. Cuando empezó todo el mundo a enviarme, me han enviado, gracias al Señor y gracias a Dios, a todos ustedes por esta gran comunidad, me han enviado por Instagram, por Twitter, por WhatsApp, por grupos, me han enviado esta ley, me han enviado videos sobre esto y he tenido que leer esta ley. He visto la reacción de muchos de ustedes, Dayairi Rodríguez, gracias por estar con nosotros desde Facebook. He visto la reacción de muchos de ustedes y la cual comparto su inquietud. Comparto su inquietud, pero no comparto el temor. Tú dirás, Jaime, pero si esto pasa con este presidente, sí, tienes razón. Tienes razón y derecho a temer, porque lo que se busca es algo en contra de la República Dominicana, es en contra de nuestra soberanía. Pero yo, que como ustedes saben, aquí me dedico es a tratar de defender mi país y la soberanía, el patriotismo y el nacionalismo dominicano, no me puedo quedar callado, pero también tengo que hablar con ustedes para que no nos dejemos engañar. Esto es importante, esto es tan importante como el conocimiento de la ley. Aquí yo tengo la ley, la vamos a leer. Oh, ¿y qué pasa que no está ahí? ¿Qué pasa que no está ahí? Producción, ¿qué es lo que pasa? Pero producción soy yo. Producción soy yo, señores. Vamos a buscar aquí la ley. Miren aquí la ley. Esta es la ley, proyecto de ley de la Cámara de Representantes, la ley 1802, bajo el nombre Ley de Autorización de la Iniciativa de Seguridad en la Cuenca del Caribe. Ya está, ya lo traduje aquí, o sea, no yo, de manera automática. Para eso es que funciona la tecnología, para eso son las inteligencias artificiales, para darle buen uso, para aprender, para llevar conocimiento. Hay que tratar de utilizar las herramientas tecnológicas en beneficio de todos nosotros. Aquí vamos a aprender. Ahí está la ley para que podamos leerla. Vamos a pasarla rapidito porque en verdad es corta. Ella se ve muy larga por lo espaciosa que es, pero vamos a leer esta ley. Así que yo necesito que si alguno de los que nos están viendo en X puede compartirlo y taguear también ustedes a Adriano Espaillat. Atención también a quién. María Elvira Salazar y también a Marco Rubio. Necesito que ellos, si no lo están viendo ahora, lo vean después este video. ¿Y por qué lo necesito? Porque me gustaría escuchar de los proponentes qué es lo que ellos pretenden con esta ley en un país como República Dominicana, que tenemos una historia con Haití, y venir a decirle aquí a la gente que vamos a ceder nuestra frontera, literalmente, saben que eso no va a pasar. O sea, desde ahora yo a ti te estoy diciendo, mira, jurídicamente eso no va a pasar. Las intenciones habrán muchas. Ahora, físicamente, si ellos intentan algo, tenemos aquí el ordenamiento y el marco jurídico para impedir eso. Salvo que con todos los corruptos que tenemos en este Congreso, pero aún así, esto podría ir a otra instancia y luego de esto al pueblo.
que el que sabe aquí es el pueblo. El que sabe aquí es el pueblo. Entonces, señores, yo quiero ver con ustedes esto, pero antes quiero advertirles, no quería hablar de esto porque no me gusta darle importancia a lo que entiendo, y esto es mi opinión personal, a lo que entiendo que es un disparate. Pero cuando tú te pones a unir puntos, como lo que dijo Lechuga, lo que han dicho otros, tú puedes decir, pero mira, esto es lo que buscan. Es una especie de fusión, pero esto ya se ha visto. A Balaguer quisieron presionarlo para admitir campos, supuestos campos de refugiados, pero era para que vivieran aquí los nacionales haitianos en la frontera y Balaguer se negó y por eso le quitaron 2 años. No fue por fraude, no fue Peña Gómez, no tuvo nada que ver con esa vaina. Peña Gómez era la carne de cañón que utilizaban los norteamericanos para embromar a Balaguer. Pero esto también lo hicieron, atención, que me da pena tener que hablar yo de esto porque no quiero ni siquiera mencionar. Hubo un presidente aquí que lo presionaron para que desmantelara el ejército en la frontera, que no hubiera ejército en la frontera, que no existiera ningún cuerpo de seguridad en la frontera, porque ya en Haití habían desmantelado el ejército, querían una frontera libre. Y el presidente de ese entonces se opuso a esto y lo que hizo fue que creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRONT. Pónganle usted el nombre a ese presidente. Ustedes saben quién es. Entonces, esto ya se ha intentado. Adriano Espaillat, yo entiendo que está buscando, le estoy explicando todo esto, pero vamos a leer la ley. Así que dale a me gusta, suscríbete, porque muchos han estado hablando y a veces no llevamos, mira, quieren fusionar la isla, pero vamos a leer lo que dice. Vamos a leer lo que dice antes de decir estas cosas. Así que Adriano Espaillat, que aunque no sé si él estará, cuándo se reelegirá, no sé, si está en campaña, no sé, no estoy empapado en cuanto a eso, pero sí hay elecciones en 2 meses, menos de 2 meses creo que es. En noviembre, 5 de noviembre hay elecciones y los demócratas necesitan presentar proyectos para que otros dominicanos entiendan, sí, van a votar dominicanos residentes en los Estados Unidos, o sea, perdón, norteamericanos de ascendencia dominicana, que decidan votar y apoyar porque este hombre está apoyando. Esto puede ser también, señores, como lo que hace Luis Abinader, que somete una ley para luego retirarla porque no se va a dar. Entonces, a este hombre, que no estoy a favor de Adriano Espaillat en nada, por pro haitiano, por enemigo de este país, él es muy amigo de los dominicanos allá, de los dominicanos ideologizados, de los dominicanos que entienden que esta isla, esto es una charlatanería, porque ellos se fueron con una concepción errada de lo que es la República Dominicana. El 90% de los dominicanos que están en los Estados Unidos están confundidos con su país. Pero eso es la ideología que le han vendido allá, la historia que le han vendido allá. Yo te voy a explicar, ahora ellos quieren explicarle la historia de la República Dominicana a los dominicanos que vivimos nuestra historia día tras día. ¿Y de dónde te ha surgido a ti este abuso de confianza de tú quererle hablar a un dominicano de su historia? Que lo que estás oyendo es a Oscar Wow de la vaina esa, del tipo ese, que le dieron un maldito Pulitzer. Ustedes saben por qué fue que se lo dieron. No es por nada que escribió, fue por pájaro que se lo dieron y por hablar en contra de este país. Tú que te pones a leer esos libros y a leer los libros que te dan en las universidades de Estados Unidos que empiezan, yo iba caminando y me tropecé y entonces me dijeron, ay, se cayó la morena, ay, es racismo en República Dominicana. Por favor, coñazo, ven a vivir aquí a la República Dominicana y luego defiende tus ideas desde aquí, como lo hacemos los verdaderos valientes dominicanos. Entonces yo no me voy a meter en las intenciones de Adriano Espaillat porque sabemos cuáles son. Pero cuidado porque también otros utilizan esto para atacarlo. Tú podrás estar a favor o en contra de él, pero tienes que ver que te pueden utilizar de tonto útil. No sé si ese es un pleonasmo, utilizar de tonto útil
Tienen verte la cara de tonto para que tú ataques en redes sociales a una persona por algo que estamos perdiendo el tiempo. Y cuando he visto algunas reacciones, entiende esto. Cuando a ti en redes sociales te dicen que mire para a la derecha, mira para la izquierda. Yo te voy a dar un curso ahora mismo sencillo de redes sociales. Cuando te digan mira para allá, usted mira para el otro lado. Cuando te estén hablando de un avión de Maduro, no mires el avión de Maduro. Mira quién está cogiendo un avión ahora mismo y está saliendo. No te lleves. No te lleves. Entonces muchos replicamos estas cosas sin saber. Aquí hemos apoyado a muchos representantes que han hablado bien de la República Dominicana. Más o menos, ¿quién te suena a ti que ha apoyado a la República Dominicana en contra de los demócratas en Estados Unidos? ¿Quién ha apoyado? ¿Quién? Te pregunto rapidito, ponme aquí en los comentarios una persona, algún representante, hombre o mujer, que ha apoyado a la República Dominicana y que nosotros hemos dicho, ese sí, ese no es Adriano, ese no es Adriano. Mira aquí como nos dice Juan Isiano, Adriano Espaillat es un traidor. Miguel Rivera, Adriano Espaillat es un dañino, traidor. Adriano querrá ayudar a muchos dominicanos y nunca ha hecho nada. Adriano, todo es en contra de Adriano, pero menciónenme a mí, a alguien que ustedes entiendan. Mira, Enrique Romero nos dice Marcos Rubio. Marcos Rubio ha defendido a la República Dominicana y ha denunciado lo que han querido los demócratas, claro que sí. ¿Y quién más? Hay una mujer que ha defendido mucho a la República Dominicana, que nos defendió en contra de las alertas que ha omitido el Departamento de Estado. Hay una mujer que nos ha defendido. ¿Cómo se llama esa mujer? Pongan aquí, Elvira Salazar nos dice Altagracia. Altagracia. ¿Vieron cómo los llevé para que me digan exactamente esos nombres? Pues mira aquí. Proyecto de ley de la Cámara de Representantes. Ahí está todo. La descripción general. Aquí está la ley que te lo mostré, te la vamos a leer ahora. La descripción general. Proponentes, 2 republicanos y un demócrata. El demócrata, ustedes lo saben, Adriano Espaillat, míralo aquí. Los republicanos, María Elvira Salazar de Florida, representante republicana que ha defendido a la República Dominicana, es proponente de esta ley. ¿Por qué no estamos atacando a María Elvira Salazar? Que espero que nos esté viendo desde Twitter. Yo la tagué para que ella venga, la etiqueté para que ella venga. Me gustaría que se comunique, busque la manera y nos explique esto. Y aquí, senador de los Estados Unidos, creo que también de Florida, dice marca verde, pero es Marcos Rubio, lo que pasa es por la traducción. Si le volvemos a quitar el traductor, lo ponemos en inglés. No, es Mark Green. Es Mark Green, pero espérate, que aquí hay otra. Espérate. Mark Green, que es otro de los republicanos, pero espérate. No nos vayamos con el amague. Mira aquí. Aquí te explican también quiénes son otros de los que están apoyando esta ley. Aquí te explica también. Mira, yo estaba buscando, yo por poner a Marco Rubio puse a Mark Green, por poner a Mark Green puse a Marco Rubio. Cometí un error. No, pero es que yo he leído tanto hoy para hablar con ustedes que me di cuenta que fue recibida también por Marco Rubio. Yo no quiero haberme equivocado así. Pero nada, otro senador republicano, porque a veces queremos atacar a los demócratas cuando también hay republicanos en esto. Está bien, retiro lo de Marcos Rubio, nos ha defendido, pero escucha aquí, hay 2 republicanos. ¿Por qué no atacamos también a esas 2 personas? No es por atacar, no es que no tenemos que atacar. Yo no iba a hacer nada de esto, lo voy a traducir también, lo voy a traducir de nuevo para que lo veamos en español y leamos la ley. Pero lo que te quiero decir es que nos están señalando a quién atacar. Y cuando a mí me señalan a quién atacar y me están hablando de traición, que no la dudo, pero y este boom mediático
en contra de Adriano Miguel Tejada, simplemente por ser Adriano Miguel Tejada. Ya yo sé que lo que va a buscarse es para los dominicanos en New York que no creen en República Dominicana. Ellos solamente, para ellos República Dominicana es bailar bachata en Nueva York, bailar merengue en Nueva York y venir a Punta Cana, más nada. Pero no viven la realidad dominicana. Y cuando hablan de racismo, lo primero que dicen es que República Dominicana es racismo. Entonces yo no me llevo de cuando me quieren señalar a alguien. Por eso me gustaría que estas personas vean este video y necesito que tú me ayudes con eso, simplemente compartiéndolo, compártelo, eso no cuesta nada, compártelo. Gracias por el apoyo que recibimos en agosto de parte de ustedes. Iniciamos ya septiembre y con este vamos fuerte también, con este mes. Señores, Dios mediante. Este tema, perfecto, muy bien. Es una ley que está depositada en el Congreso, pero esta ley tiene ya un año. Míralo aquí. Esta ley tiene ya un año. Fue presentada el 27 de marzo del 2023. O sea, no fue ahora. Y te quieren poner como que esto fue ahora. Mira lo que están haciendo, mira. Aguántate, aguántate. Gracias a los que me la han enviado y hemos hablado sobre esto, pero aguántate. Hold your horses, como dirían los norteamericanos. Aguántame los caballos. Tenemos que ver que esto tiene un año. Todavía está en la Cámara, porque aquí abajo también lo dice el estatus en el que se encuentra actualmente. Entonces, ¿qué dice la ley? Señores, con 5 minutos de lectura, 5 minutos rapidito, porque yo leo las cosas y lo analizo, me tomo más tiempo, pero tú la lees rápido y tú descartas inmediatamente esto. Esto solamente lo apoyaría, pongamos que se apruebe allá, que Luis Abinader le dé la gana y bajo amenaza, los diputados y senadores aprueben esto, bajo amenaza solamente, porque el pueblo se tiraría a la calle. Y yo estoy dispuesto. Oye, si eso se aprueba ya, a mí no me importa, porque esta es otra cosa, señores, entiendan. Los norteamericanos pueden aprobar una ley que diga, vamos a invadir a la República Dominicana. Ellos la pueden aprobar, porque ellos son un país soberano. Y yo les reconozco a Estados Unidos como país soberano el derecho de decidir la ley más estúpida que ellos quieran tener. No me importa lo que quieran hacer los norteamericanos. ¿Cuántas leyes estúpidas no tienen allá? Entonces, ellos allá son soberanos. Ahora, lo que tenemos nosotros que demostrar a los Estados Unidos y a quien quiera que quiera hacer algo allá es que nosotros también somos soberanos. Por eso es que tenemos nosotros que ir a las marchas, por eso tenemos que apoyar todas nuestras fiestas patrias, a ir todo el 27 de febrero hasta el 28 de abril cuando se fueron los norteamericanos o cuando vinieron fue. Tenemos que apoyar la independencia, tenemos que apoyar la restauración, tenemos que ir a todo. Y cuando hayan situaciones con Haití, tenemos que apoyar a la República Dominicana, todos. Porque en el momento que bajemos la guardia, van a decir, pero es lo mismo. Pues ya como es lo mismo, mira, tenemos una ley aquí. No. Pero los norteamericanos allá pueden hacer lo que ellos quieran. Ahora, ¿por qué yo entiendo que con 2 o 3 minutos de lectura se descarta inmediatamente esta ley? Vamos a pasar inmediatamente ahora a leerla rapidito. Bendiciones a los que nos están viendo por Twitter, por X, a compartir para que le llegue a Adriano Espaillat, a Elvira Salazar. Bendiciones a los que nos están viendo por Facebook, Celeste Paulino, Pepín Blanco, Dayairis Rodríguez y José Peña. Y a los que nos están viendo aquí desde YouTube, fuerte abrazo a esta comunidad de análisis políticos que hoy somos 45,000 en esta plataforma, así que a darle a me gusta. Vamos a darle lectura rapidito, ya que como es a leer, proyecto de ley de la Cámara de Representantes, la 1802, ley de autorización de la iniciativa de la seguridad de la Cuenca del Caribe, una iniciativa para supuestamente ayudar a los países de la Cuenca del Caribe. ¿A quienes ellos incluyen? Vas a verlo aquí. No nos llevemos a veces de las redes sociales, pero vamos a ver aquí. Déjenme si lo pongo un chin más grande. Ahí está bien.
La ley autoriza la iniciativa de seguridad de la Cuenca del Caribe para mejorar la asociación entre los Estados Unidos y el Caribe en materia de seguridad y priorizar resiliencia ante desastres naturales para otros fines. Ya tú sabes, y para otros fines puede ser cualquier cosa. Ahí no habló de seguridad fronteriza ni de militares, pero eso es el preámbulo. En la Cámara de Representantes, ahí está, la apoyó el señor Espaillat, Elvira Salazar y el señor Green de Tennessee, el senador de Green de Tennessee, Mark Green. Un proyecto de ley, autorizar la iniciativa, seguimos con lo mismo. Título corto, ley que podrá citarse como ley de autorización a la iniciativa de la seguridad de la Cuenca del Caribe. Un poco larga, al igual que las leyes aquí en República Dominicana, que quieren ley de protección, vigilancia y monitorización de la violencia contra las mujeres en estado de embriaguez, que sí o qué. Yo no sé por qué le ponen a las leyes los nombres tan largos. Eso es una vaina de ahora. Ahí están las definiciones a lo que se refiere la ley. En general, el término países beneficiarios, cuando se hable de países beneficiarios, se va a hablar de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago y Haití. Si yo me pongo quisquilloso, atención a esto. Si yo me pongo quisquilloso, ¿sacaron a Haití? No, no sacaron a Haití. Fue que borraron a Haití y es solo la República Dominicana. Toda la isla. ¿Qué fue lo que denunció Club Joseph hace 2 años? Que Luis Abinader quiere ser presidente de la isla. ¿A dónde viajó Luis Abinader ahora? ¿Quién viene el día 5? ¿Será que viene Luis Abinader con Anthony Blinken? Tú ves que uno se puede poner aquí a especular, pero yo no quiero especular. Porque yo podría decirte, no incluyen Haití porque tienen ahí a la República Dominicana como la isla completa. Es una fusión ya. ¿Por qué no incluyeron Haití? No sé. Pero abre todo este abanico de opciones que tienden a generar teorías de conspiración. Cuenta mía, Josy Binet, YouTube censura. Bendiciones a todos los que están llegando. Ángela Durán, Miranda aquí con nosotros. Bendiciones. Rubén Darío Minaya. Saúl Pérez dice que así no. Yulisa Matos, bendiciones. Don Manuel Flow y Majority. Majority, bendiciones. Gracias por estar aquí, Majority, con nosotros. Dice Anthony Blinken es el diablo. Que Anthony Blinken es el diablo. Señores, la señora Majority es una mujer valiente que ha estado defendiendo a los norteamericanos en uno de los estados donde se está viendo una invasión haitiana. Señores, los Estados Unidos están sufriendo la invasión haitiana. Y míralo aquí como nos lo dice Anthony Blinken, es el diablo, no solamente el diablo, es el diablo enemigo de la República Dominicana y lamentablemente viene para acá, lamentablemente porque no lo queremos. Gracias Majority por estar aquí con nosotros, bendiciones. Señores, entonces cualquiera puede decir, pero no meten a los Estados Unidos, no meten a Haití en la lista porque con la República Dominicana lo tienen todo. ¿Tú crees que sea eso? ¿Tú crees que sea eso? Yo no quiero pensar eso, pero hace mucho que personas piensan que la fusión ya la están llevando rápido porque esta ley es para estar vigente del 24 al 28. 2024 al 2028, que es cuando inició el gobierno de Luis Abinader, el segundo mandato, y terminaría el gobierno de Luis Abinader y quieren ya tener el control de la frontera. Ahora yo te pregunto, pon aquí en los comentarios, ¿tú crees que Luis Abinader tenga el valor de ceder o tenga el interés de ceder la soberanía de nuestra frontera? ¿Tú crees que Luis Abinader se atreva? ¿Tú crees que se atreva? Ponlo ahí en los comentarios, me gustaría. Maura Candelario dice, pregunta. Adelante, Maura, ponle @Jaime Bobadilla para yo saber que me hiciste la pregunta. Buenas noches a Rosa, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir leyendo, señores. Ahí te dije la lista de los países que no agrega a
Haití, pero que tiene la República Dominicana. ¿Será que la República Dominicana está representando también a Haití? Autorización, atención aquí, para la iniciativa. ¿Qué es lo que busca? El secretario de Estado y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional podrán llevar a cabo una iniciativa para el desarrollo internacional y podrán llevar a cabo una iniciativa que se conocerá como la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe en los países beneficiarios para lograr propósitos descritos en la subsección. Ahora vienen los propósitos. ¿Qué es lo que ellos quieren con esto? Primero, promover la seguridad ciudadana. Qué bonito, muy bien. Protección y el Estado de Derecho del Caribe a través de un mayor compromiso estratégico. Y no hay Estado de Derecho en la República Dominicana. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál violación al Estado de Derecho se da en la República Dominicana? Aquí se respetan todos los contratos nacionales e internacionales. Aquí se respetan los derechos humanos de los dominicanos y se le da dignidad a los derechos humanos de los haitianos. Los haitianos que vienen aquí, que lo encuentran apechurrados, 18 en un solo vehículo, y nosotros los devolvemos en dignas camionetas que dispone Migración, donde pueden entrar todos sin problema. Pregunto a los haitianos, ¿quieren ser dominicanos? Porque los dominicanos no quieren ser de otra nacionalidad que no sea de la nuestra. Entonces, aquí habla la protección del Estado de Derecho. ¿Cuándo ha estado el Estado de Derecho de la República Dominicana en peligro para ellos tener que venir aquí supuestamente a protegerlo? Nunca. ¿De quién? De los gobiernos de los países beneficiarios y los elementos de la sociedad civil local, incluido el sector privado en dichos países. Dice, contrarrestar las organizaciones delictivas transnacionales y las bandas locales en los países beneficiarios. ¿Quién es ahora mismo el país que más produce bandas armadas en la cuenca del Caribe? ¿Quién es? Ponlo en los comentarios. Ponlo en los comentarios. ¿Por qué deportan de otros países a todos los haitianos? Porque los haitianos son los que introducen las armas, son los que llevan las armas a esas islas. Por eso en Turcos y Caicos los sacan como sea, en Jamaica los sacan como sea, en Bahamas se lo llevan hasta en jaulas, porque ya hay proliferación de bandas en esas islas, al igual que en la República Dominicana. Entonces, ¿tú quieres luchar contra las bandas? Bandas locales en países beneficiarios, resuelve con las bandas de Haití. Pero en esto también la cooperación en materia de seguridad marítima y aérea. O sea, el espacio aéreo dominicano, por eso es la ley de espacio abierto. La asistencia para fortalecer las capacidades de las operaciones de interdicción marítima, eso es de poder atracar. Cuando digo atracar es agarrar, ¿cómo se dice en el argot marino? Interceptan una aeronave y podérsela llevar, incautarla. Y aérea en el Caribe, lo que le hicieron a Maduro. Suministros de sistemas y equipos de apoyo de capacitación y mantenimiento. Otro de los puntos. Cooperación en materia de seguridad fronteriza. Y aquí es que viene el problema. Este es el problema con el dominicano. Señores, yo creo que solamente hay dos países, dos islas en el mundo que tienen dos países y la República Dominicana es una de ellas. Después, todas las naciones o están dentro de algún continente o si son islas, no comparten islas. Creo que solamente hay dos casos en el mundo que se comparten islas. No recuerdo el otro caso, pero creo que es por Asia. Entonces, aquí en la República Dominicana tenemos la situación de que por asuntos históricos, a lo cual también respetamos, no vamos a juzgar la historia, por asuntos históricos compartimos la isla con Haití, porque así lo hicieron hasta cuando la época colonial francesa y española. Y lamentablemente compartimos la isla con Haití. Digo lamentablemente, pero ellos también lo pueden decir, lamentablemente. Entonces, cuando aquí te hablan de cooperación de seguridad fronteriza, ¿de qué te están hablando? De Haití y República Dominicana. ¿Necesitamos nosotros cooperación? Nosotros necesitamos la cooperación del pueblo que vaya a limpiar nuestra frontera.
primero, de la corrupción de los militares y segundo, a ocupar de nuevo los dominicanos nuestra frontera. ¿Por qué no hablan de eso? Ah, no, ellos quieren militarizarla. Ellos no hablan de ocuparla, de darle incentivo a los dominicanos para que vayan a vivir allá, de a los maestros, a los médicos, a los militares, a toda la fuerza laboral dominicana que vaya a la frontera, darle salarios, buenos salarios, con buen poder adquisitivo, darle incentivos a las compañías, a los productores, pero para que se quede ese beneficio ahí, para que no tengan que venir huyendo a la capital. ¿Por qué tú crees que tienen el problema con el agua? ¿Qué tú crees que va a pasar en el 2025 cuando entre todo el arroz que pretende entrar fruto del Tratado de Libre Comercio sin pago de aranceles ni nada, con incentivos en los Estados Unidos? Y aquí el dominicano que tiene que pagar impuestos, que tiene que comprar pesticidas que también están grabados con impuestos y que tiene que pagar demasiado dinero, no va a poder competir con el precio barato con el que va a venir ese arroz y cada día va a salir más caro producir arroz dominicano. Y como no hay agua porque los haitianos cogieron, desviaron el río, esos productores y esa gente que vive del arroz en la frontera va a salir de ahí. ¿Y qué va a hacer eso? Va a ser ocupado por los haitianos. ¿Qué va a pasar con el precio del terreno, de la tierra ya? Va a bajar de precio. ¿Y qué va a pasar? La van a vender. ¿Y quién es el más interesado en comprar en la frontera? Barrick Gold y Unic Gold. Ese es el propósito, señores, explotar la frontera para explotar Haití, primero con las minas en Haití. Ese es el plan totalmente. Entonces, cuando a ti te hablan de seguridad fronteriza, no te están hablando de Jamaica. Jamaica no hace frontera con nadie. Cuando a ti te hablan de seguridad fronteriza, no te están hablando de Turcos y Caicos, de San Vicente y las Granadinas. No te están hablando ni de Puerto Rico, ni te están hablando de nadie. A ti te están hablando de República Dominicana y Haití. Entonces, seguridad fronteriza y portuaria. Ustedes saben que aquí las aduanas están fusionadas. Las aduanas están fusionadas totalmente, incluido el apoyo para fortalecer la capacidad de control de interceptación de estupefacientes, armas y grandes cantidades de dinero en efectivo y otros tipos de contrabando en los aeropuertos y puertos marítimos. O sea que en la frontera los americanos pretenden controlar la seguridad en la frontera. O sea que el CEFRON es una mierda. El cuerpo especializado de seguridad fronteriza, CEFRON, es una mierda. A mí me gustaría escuchar qué dice Soto Jiménez de eso y Soto Thurmond, el hijo de Soto Jiménez, que es el director del CEFRON actualmente. ¿Qué dicen sobre esto? ¿Le cederán ellos la autoridad a los Estados Unidos? Entonces, esto es lo que yo te digo. Ellos no lo podrán ni siquiera mencionar. Entonces, aquí ya yo dije, no, esto es una estupidez. Aquí yo dije, esto es una estupidez totalmente. Dice el desarrollo de capacidades y suministro de equipo y apoyo para operaciones dirigidas a finanzas y actividades ilegales de dichas organizaciones y bandas. No han los norteamericanos impuesto sanciones a Gilbert Vigio y a Michel Martelly por financiamiento de las bandas. No han impuesto sanciones Canadá a Gilbert Vigio y a Michel Martelly por financiamiento de las bandas y narcotráfico. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace Luis Abinader? Si en verdad, atención aquí, atención a Joe Biden, Kamala Harris, atención a Joe Biden, Kamala Harris, Anthony Blinken, Marco Rubio, Adriano Espaillat, Elvira Salazar y Mark Green. Si ustedes quieren que no se financien las bandas armadas en Haití, sancionen a Luis Abinader. Atención al pueblo dominicano. ¿Por qué no sancionan a Luis Abinader por permitir aquí a Gilbert Vigio? ¿Por qué Gilbert Vigio hace lo que le da la gana aquí en este país? ¿Por qué la gente de Gilbert Vigio trabaja en el gobierno con Luis Abinader? ¿Por qué Martelly, supuestamente creo que es en la avenida Nacaona, no en las avenidas de personas ricas y millonarias en República Dominicana? Ahí está, todo el mundo sabe que ahí está la residencia de Martelly. ¿Por qué no incautan eso? ¿Por qué no detienen a Martelly? ¿Por qué no detienen, no meten preso a Gilbert Vigio, que están financiando a las bandas armadas y el narcotráfico en Haití? ¿Por qué no presionan a Luis Abinader para que sancione a su amigo y hermano
Gilbert Vigio. Un experto militar peruano hizo un informe y dijo que las bandas haitianas están siendo financiadas desde la República Dominicana. Entonces, los norteamericanos, si de verdad quieren, si de verdad quieren ayudar a la cuenca del Caribe, lo primero que tienen que hacer es deportar a todos los dominicanos, a todos los haitianos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, deportar a todos los haitianos a su país, meterle mano a todas las bandas allá y sancionar a los que han protegido a Gilbert Vigio. ¿Por qué no sancionan a los que han protegido a Gilbert Vigio? Te pregunto, si sancionan en la República Dominicana a los que han protegido a Gilbert Vigio, ¿quién debería de caer? Ponlo ahí en los comentarios. ¿Quién debería de caer? Señores, el asesor financiero de Luis Abinader es Pablo Portes, lugarteniente, vicepresidente de GB Group. Ahí un edificio grande en la Lincoln con la empresa Tecrom. ¿De quién es? De Gilbert Vigio. Viceministra de Energía y Minas. No me recuerdo el nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la viceministra, que ahora no recuerdo? Viceministra de Energía y Minas, colaboradora de Gilbert Vigio. Entonces, si van a poner sanciones, si van a perseguir el financiamiento de bandas, la financiación de actividades ilegales con dichas organizaciones y bandas, ¿por qué no someten a los colaboradores de este gobierno también? Entonces dice, el reclutamiento por dichas organizaciones y pandillas de jóvenes en riesgo. Eso es en Haití lo que está pasando, porque ponen a la República Dominicana. Otro de los puntos es promover la creación de capacidad en materia de aplicación de la ley del sector justicia y las iniciativas relacionadas con el Estado de Derecho de los países beneficiarios. No dijeron los Estados Unidos que Luis Abinader, no ha dicho Luis Abinader, perdón, Joe Biden, que felicitaba, así le puso la mano en el hombro a Luis Abinader, que felicitaba a Luis Abinader por el trabajo que hace en contra de la corrupción. Entonces, ¿qué iniciativa quieren ellos? Con esta iniciativa, ¿qué aportes quieren hacer? No dicen, entonces es mentira. Es mentira que Luis Abinader ha hecho un trabajo en contra de la corrupción. Entonces, ya aquí yo dije, esto es un tollo. Dice de que fortalecer las fiscalías especiales. Combatir la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de personas, armas de fuego, vida silvestre y delitos financieros. Tú viste que aquí arriba me están hablando de lo que ellos quieren con esto es mejorar la asociación entre los Estados Unidos y el Caribe en materia de seguridad, priorizar la resiliencia de desastres naturales y otros fines. Ya tú has visto, los otros fines son más que lo que ellos quieren. Esos otros fines son más de lo que ellos quieren. De que fortalecer las fiscalías especiales. ¿Tú sabes lo que es tú venir a fortalecer las fiscalías especiales? Primero, habría que modificar la ley del Ministerio Público, la ley orgánica también. Habría que modificar la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Tú entiendes por dónde yo voy ya? Esto es un disparate. Todo esto va en contra. Toda esta ley va en contra del ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Esta ley que proponen en los Estados Unidos va en contra de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Tú entiendes? Entonces, para aprobar esta ley y que se ejecute en República Dominicana, hay que eliminar todas esas leyes o modificarlas. Combatir la corrupción, lavado de dinero, tráfico de personas, realizar decomisos de activos y análisis criminalístico. Ellos quieren hacer análisis criminalísticos aquí en el país. No, no, señores. Habría que modificar la ley del INASIF también. O el reglamento del INASIF. Apoyar la capacidad de la policía civil. Yo no dudo que esto lo apruebe Faride. El desarrollo de las capacidades de las fuerzas del orden y las unidades militares
incluida la profesionalización y capacitación en materia de lucha contra la corrupción. Apoyar la reforma del sector justicia, reforma de la justicia. Pero ¿por qué no van en lugar de reformar justicia, por qué no crean justicia en Haití? Tú estás entendiendo el tollo que es esto. Esto es un tollo. Esto es, si tú me dices a mí que la República Dominicana salió de una guerra civil y que ahora mismo los dominicanos nos estamos matando, que no se respeta la Constitución, que vino otro presidente y quiso hacer lo que le da la gana y que hay que reformarlo todo, yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero esto es una estupidez. Mejorar la cooperación entre la comunidad y las fuerzas del orden para mejorar la eficacia. Aumentar las oportunidades económicas para los jóvenes en riesgo. Esto tiene que ver los Estados Unidos con esto. No tenemos aquí un ministerio de la juventud. No tenemos aquí un ministerio de la mujer que asiste a las mujeres jóvenes. No tenemos ya una ley de protección al menor. Tú estás entendiendo. Fortalecer la capacidad del sector seguridad en los países beneficiarios, realizar ejercicios de capacitación, promocionar la capacitación sobre la preparación de la policía. Aquí tenemos 4 años en la reforma policial. Priorizar los esfuerzos para combatir la corrupción. Es lo mismo, estos están llenando con la misma mierda. Todo esto que vamos para acá abajo, allá arriba se dijo. Y promover el Estado de Derecho entre los países beneficiarios. Solamente en Haití no hay Estado de Derecho. Solamente en Haití no hay Estado de Derecho. Aquí hay un ordenamiento jurídico que la corrupción ha llegado a todos lados, eso lo sabemos, como en todos los países, como existe en los Estados Unidos, en Canadá y en muchos países que hay corrupción también, ha llegado también a la República Dominicana, a las más altas esferas, pero nosotros trabajamos con eso. Nosotros trabajamos con eso. Por eso con esto de combatir la corrupción no me van a engañar a mí. Todo eso en el punto 7 sobre el Estado de Derecho. Apoyar la eficacia de la imagen y la marca de los mensajes de asistencia y cooperación en materia de seguridad de los Estados Unidos y los países beneficiarios. Y aquí está el plan de implementación a más tardar 180 días después de la fecha de la promulgación de la ley. El secretario de Estado, en coordinación con el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, presentará a los comités correspondientes del Congreso un plan, o sea que todavía de esto falta mucho. Y aquí habla sobre el plan de implementación, pero todo eso es dependiendo si se aprueba o no. A más tardar un año después de la fecha del presente plan de implementación, de la subsección, anualmente y a partir de entonces el secretario de Estado, en coordinación con el administrador de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, presentará a los comités. Estamos en lo mismo aquí. Tú ves que está hablando lo mismo. Está hablando lo mismo. Programas y estrategias para aumentar respuesta a la resiliencia a los desastres naturales. Si hay un país que ha sabido salir de los problemas ante desastres naturales, es la República Dominicana. ¿Por qué no van a ayudar a Haití? ¿Por qué esta ley excluye a Haití? ¿Será porque cree que Haití y República Dominicana es lo mismo? Ya ahí terminó la ley, señores. Ahí terminó la ley. Y ahora yo te voy a decir, quédate, porque ahora te voy a decir por qué esto no va a pasar nunca. No va a pasar nunca sin nosotros hacer nada. Esto con una pequeñita presión. Pero de la descripción general, ahí están los proponentes desde el marzo del 23, o sea, tiene poco más de un año. Y aquí abajo te dice la actualización donde está actualmente ese proyecto presentado en la Cámara el mismo día que se presentó. Se remitió ese día y ese mismo día fue presentado en la Cámara y ahí se ha quedado. No hay más acciones. O sea, eso está engavetado. El último registro público fue el 18 de marzo del 24. Alguien hizo algo, registro actualizado, pero no dice nada. O sea, no hay ningún otro registro. A lo mejor alguien la vio, la leyó, la buscó, pero en las acciones que se han tomado para esta ley que fue presentado a la Cámara, más nada. Esta ley está engavetada. Entonces, yo no quiero que quieran utilizarme para que yo simplemente hable en contra
de esta persona, con todo derecho lo haría yo, porque de verdad esto es una estupidez. Estas personas se están proponiendo que la República Dominicana ceda su soberanía, que la República Dominicana ceda el control de la frontera. Eso es lo que están pidiendo aquí. O sea, ustedes tienen razón cuando tienen inquietudes con relación a esto. Tienen toda la razón. Eso es lo que se busca. Ahí está claro. Eso es lo que se busca. Pero, ¿por qué yo estoy optimista? Primero, porque no me voy a ir con el amague. Esto yo le dedico una hora, le dediqué, bueno, le puedo decir que le he dedicado alrededor de 5 horas estudiando y leyendo. Mira que cuando vi Mark Green, pensé en Marco Rubio. Me equivoqué ahí, no era Marco Rubio, fue Mark Green, el senador Mark Green. 2 republicanos y un demócrata. O sea, hay 2 republicanos que han propuesto esto. Me imagino el interés que ellos tendrán, no sé. El interés de Adriano Espaillat, todos sabemos que es tener más control en la República Dominicana. Adriano Espaillat sabe que con el diablo como nos está llevando con esta economía aquí, más personas van a ir a los Estados Unidos, migrantes. Más migrantes van a ir y él quiere agarrar a todas esas personas. Es un interés meramente político lo que él quiere. ¿Por qué yo entiendo que eso no va a pasar? Porque, señores, esa ley en los Estados Unidos, y voy a abrir el marco hipotético de que se apruebe en los Estados Unidos porque diga, oh, es para ayudar. Yo te aseguro que los países beneficiarios, los demás, no lo aceptarán. Es más, si aprueban esa ley, primero hay que llevar a un comité general y reunirse, crear un foro internacional. Atención, porque estamos hablando de derecho internacional. Esto tiene que hacerse mediante acuerdos multilaterales, o sea, donde intervienen varios países y todos los países tienen que firmarlo. Que un país lo firme no quiere decir que esté de acuerdo, como la República Dominicana, que va y firma todo lo que le ponen los norteamericanos o la ONU y después aquí lo rechazan. Muchas leyes, muchos tratados son rechazados aquí luego de que lo firma Luis Abinader, Danilo Medina, Hipólito o Leonel, los representantes que ellos envían. Ellos simplemente lo someten al Congreso, pero esto envuelve una gran cantidad de millones, de millones de dólares. Creo que vi por aquí 180 millones de dólares, no sé en qué tiempo. Déjame ver si espérate, es aquí. Déjame ver si lo puedo buscar aquí. 180 millones de dólares. No es aquí. 180 es la ley. Pero hay una gran cantidad, no sé si lo vi aquí el número. No dudemos que nuestros flamantes diputados y senadores ante esta cantidad de dinero se vendan. Aprueben esta maldita vaina, pero pase al Tribunal Constitucional. La Constitución de la República Dominicana dice que la soberanía la ejerce el pueblo representado, claro está, porque esto es una democracia representativa. Pero esta ley norteamericana, si se crea un foro internacional con todos estos países y que todos lo aprueben, entonces viene aquí al Congreso, lo sometería el presidente al Congreso y el Congreso tiene que aprobarlo. Yo dudo que el Congreso lo apruebe porque ese día el Congreso estará tomado por el pueblo dominicano. Pero no es tomado porque el pueblo lo va a arrebatar a nadie. No. Es porque el Congreso le pertenece al pueblo. Entonces, muchos senadores y diputados patriotas van a estar ahí defendiendo también, pero el pueblo también va a estar ahí defendiendo eso, de que eso no se apruebe. Pero toma tú que también en algún foro internacional muchos de estos países digan, no, yo no necesito seguridad fronteriza, yo no necesito esto, no necesito lo otro, por lo tanto no lo apruebo, pues entonces República Dominicana podría abstenerse también. Recuerde que esto lo propuso este loco viejo de Adriano Espaillat.
tampoco le den mucha importancia. Yo creo que no le podemos dar mucha importancia. Y aún así lo aprueba el Congreso, entonces esto iría al Tribunal Constitucional y ahí se tomaría hasta 2 años. Y el Tribunal Constitucional, que ha declarado nulo, que ha declarado inconstitucionales muchos tratados, y un tratado que yo le di seguimiento, que fue el Tratado de Escazú, que la República Dominicana firmó, el tratado para la protección del medio ambiente, algo mejor, algo hasta más lindo, la protección del medio ambiente, de que no hayan, que por cierto, señores, este año no hubo tantos incendios. Yo pensé eso este año. Abro paréntesis. ¿Recuerdan el año pasado cuando estuvimos hablando de los incendios provocados por los haitianos? Que le caímos encima, que atacábamos todos los días con esto, que denunciábamos todos estos incendios, que decíamos que eran los haitianos y después se fueron encontrando a los haitianos que provocaron estos incendios. Ustedes recuerdan que las autoridades de medio ambiente decían que eso es por el calor, que eso es por la sequía. ¿Ustedes recuerdan eso? Este año no han habido tantos incendios y ha habido más calor. Y no están los incendios. ¿Tú entiendes? La lucha que hicimos, joder en las redes sociales, yo creo que provocó ese resultado, que estamos pendientes. Entonces, el acuerdo de Escazú, que era para proteger el medio ambiente, si hubiese estado aprobado, rubricado por República Dominicana y declarado constitucional, ante todos esos incendios, una corte interamericana podía incautar esos terrenos sin pasar por la Suprema Corte de Justicia. Por eso se declaró inconstitucional. Por eso los países que lo firmaron, ese acuerdo de Escazú, que fue en Costa Rica para la protección del medio ambiente, luego se echaron para atrás. No fue que se echaron para atrás, es que es inconstitucional. Entonces, esta ley pasaría por lo mismo. Cuando tú veas que la República Dominicana tiene que ceder la seguridad de nuestra frontera a cooperación foránea, no. Apoya a las niñas que están en estado vulnerable en las calles. Apoya a las niñas. Apoya con UNICEF o cualquier ONG a los niños que no están estudiando para que estudien. Apoya todo lo que tú quieras. La seguridad nacional no puede apoyar. Eso corresponde al pueblo dominicano. Por lo tanto, yo entiendo que también en el Tribunal Constitucional se caería y se declararía inconstitucional la implementación de cualquier tratado que surja luego de la aprobación en los Estados Unidos de esta ley 182, HR 182, que ha sido sometida por Adriano Espaillat, María Elvira Salazar y Mark Green, 2 republicanos, y Adriano Espaillat, demócrata. Entonces, señores, yo espero haber dejado esto más que claro. Yo espero haber dejado esto más que claro. Sí, es preocupante que un dominicano esté proponiendo eso allá. Sí, es preocupante porque puede vulnerar la soberanía nacional, pero ellos allá pueden aprobar lo que ellos quieran. Uno. Segundo, ¿tú no sabías de eso de Adriano Espaillat? Todo el mundo lo sabía de Adriano Espaillat. No es nada raro de él. Él allá puede pedir lo que quiera. Que eso puede implementarse algo de eso aquí, solamente bajo presión de los Estados Unidos militar. Presión militar. Porque a Balaguer incluso ni con embargos pudieron con Balaguer. En el año aquel que querían desmantelar el ejército en la frontera, tampoco pudieron. Entonces, yo creo que los Estados Unidos no intentarían esto porque estarían perdiendo un aliado en el Caribe, el país más desarrollado, una fuerza laboral inteligente como la República Dominicana, un país al cual ellos vienen muchos para acá, los norteamericanos. Ustedes se imaginan que este país venga un maldito loco, que vengan los Estados Unidos acá a querer meterse aquí y que salga un patriota nacionalista y que entendamos que la salida nuestra es China o Rusia y que se meta por ahí. Y no es el comunismo. Cuando hablo de China y Rusia no estoy hablando de comunismo. Tú puedes decir socialismo
vaina de izquierda, pero la relación de China con República Dominicana no es de comunismo. Lo menos parecido al comunismo es Rusia ahora mismo. Rusia incluso es cristiana. Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos pondría en riesgo? Esa es la pregunta la que te dejo aquí. ¿Tú crees que los Estados Unidos pondrían en riesgo su principal aliado en Centroamérica y en el Caribe? ¿Tú crees que los Estados Unidos arriesgarían la amistad y la cooperación que tienen con la República Dominicana por un disparate como lo es Haití, por querer llevar la seguridad a Haití? ¿Por qué no van los Estados Unidos directamente y llevan seguridad y paz a Haití sin tener que meterse a la República Dominicana? ¿Tú crees que ellos se arriesguen a perder este país y a tener a la República Dominicana como enemigo? Gracias a todos por la gentileza de su atención. Te voy a dejar por aquí un video que va a ser de tu interés también. Así que el Señor que te visite y lleve la salud para ti y para tu hogar. Nos veremos Dios mediante mañana en un video más de análisis políticos con Jaime Bobadilla. Señores, feliz resto de la noche.